Millonario vuelve de un viaje y queda helado al ver lo que hace la empleada. Un millonario regresa de un viaje sin imaginar que su mundo está a punto de derrumbarse. En su propia casa, descubre a su empleada jugando con su hijo como si fuera su madre. Pero lo que parece una traición oculta un secreto capaz de destruir su orgullo, desenterrar un pasado olvidado y cambiar para siempre el destino de una familia que vivía rodeada de silencio. Nunca olvidaré el sonido de esas ruedas sobre el mármol. Era un sonido seco, firme, que anunciaba autoridad mucho antes de que él cruzara la puerta. Karim Al-Fayed había vuelto de su viaje sin avisar. Dicen que los ricos nunca avisan, simplemente llegan, como los cambios de estación que nadie puede detener. Yo estaba en el suelo de la sala con Adam, su hijo, rodeada de sábanas y cojines. Habíamos construido un castillo improvisado, con una bandera hecha de un pañuelo de cocina y una espada de cartón. Adam reía con esa libertad que solo tienen los niños cuando se sienten amados. Durante semanas había estado triste, callado, temeroso hasta de su sombra. Aquella tarde, por primera vez, volvió a reír. Y justo en ese instante, la puerta se abrió. El aire cambió. No sé si fue el frío del pasillo o su mirada. Karim estaba allí, de pie, con un abrigo gris y esa expresión que mezcla sorpresa y control. Su rostro no mostraba enojo, pero su silencio lo decía todo. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz baja. Adam corrió hacia él con la espada de cartón en la mano. «Papá, mira, la señora Elena y yo somos caballeros del castillo». Yo intenté levantarme, pero el miedo me dejó pegada al suelo. Karim observó la escena con una calma que dolía. Era como si cada segundo fuera un juicio. «Señor Al-Fayed, lo siento. Solo estaba jugando con el niño». Él no respondió, miró a su hijo, luego a mí, y finalmente dijo: «Los caballeros no construyen castillos con empleadas. Sube a tu cuarto, Adam». El silencio que siguió fue peor que un grito. Adam bajó la cabeza, soltó mi mano y se alejó lentamente. Yo me quedé de pie, torpe, sintiendo que todo el calor del momento se evaporaba. Quise explicarle, decirle que no había sido más que un juego, pero sus ojos ya habían dictado sentencia. «A partir de mañana no necesitaré sus servicios en la sala de juegos», dijo sin mirarme. Me quedé en el centro del salón, observando cómo él subía las escaleras con la misma frialdad con la que otros cierran una puerta. Esa noche no pude dormir. Desde la habitación de servicio, escuché pasos en el pasillo, el murmullo de Adam llamando mi nombre entre sollozos. Quise consolarlo, pero no me atreví. Sabía que el Señor no lo permitiría. En esa casa, las emociones eran un lujo reservado para los retratos colgados en el pasillo. Sin embargo, algo había cambiado. Yo lo sentía. Karim no era un hombre que se sorprendiera fácilmente, y esa escena, por mínima que fuera, lo había tocado. Lo vi en su mirada antes de darme la espalda. No era solo enojo. Había desconcierto, quizá una sombra de celos, o de algo más profundo que aún no comprendía. Al día siguiente, el silencio volvió a ocupar cada rincón de la mansión. La señora Wilson, la gobernanta, me observaba con sus ojos pequeños y fríos, como un juez esperando un error. Me ordenó limpiar el salón, recoger los juguetes, doblar las sábanas, borrar cualquier rastro del castillo. Mientras lo hacía, recordé la risa de Adam, su voz clara, su abrazo espontáneo. Era un sonido que contrastaba con el eco vacío de las paredes. Y comprendí algo que me dolió y me dio fuerza al mismo tiempo. Esa casa, con toda su riqueza, estaba enferma de soledad. Esa tarde, cuando vi al señor Karim salir de su oficina con el ceño fruncido, entendí que aquella historia no había terminado. Apenas había comenzado. A la mañana siguiente, la casa amaneció con ese orden perfecto que siempre me pareció una mentira. Las flores del vestíbulo estaban frescas, los marcos brillaban,
la alfombra sin una sola huella. Solo faltaba el sonido que hace vivir un lugar, la risa. La señora Wilson apareció antes de que yo terminara mi primer café, con su libreta rígida y esa pluma que marcaba sentencias. La sala debe quedar impecable. Nada de sábanas, nada de cojines en el suelo. Y, por favor, mantenga su trabajo, dentro de los límites, dijo, acomodándose el prendedor de perlas como si fuera una medalla. Asentí en silencio. Conocía el precio de hablar en casas como aquella. Se pierde más que un empleo. Recogí los restos de nuestro castillo con la delicadeza con la que se guarda un recuerdo. Doblé cada sábana como si fueran mapas de un país que no volveríamos a visitar. En una esquina, debajo del sofá, encontré la espada de cartón. La sostuve un segundo, sintiendo su ligereza absurda en esa mansión de mármol. Luego la deslicé dentro de una bolsa, como quien esconde una carta que no debe leerse. A media mañana escuché un golpe de puerta en el piso de arriba. Adam. Reconocería su manera de cerrar incluso entre 100 puertas. Dejé el plumero y subí con cuidado, sin hacer ruido, deteniéndome a 1 metro de su cuarto. Adam, susurré. ¿Estás bien? Silencio. Después, el pequeño temblor de su voz. No quiero bajar. Solo vine a saber si necesitas algo. No quiero bajar si la señora Wilson está, dijo, y pude imaginar su cara contra la almohada, los ojos húmedos. No crucé el umbral. En esa casa, las líneas invisibles eran más peligrosas que las visibles. Estoy aquí, le dije. Si necesitas agua, un cuento, o solo hablar, golpea la pared. Yo te oiré. Di 2 pasos atrás cuando escuché el sonido preciso de los zapatos de Karim en el pasillo. Apareció como siempre, erguido, contenido, dueño de la distancia que pone entre él y el resto del mundo. Se detuvo al verme y bajó la mirada a mis manos vacías, como si buscara pruebas de un delito. ¿Qué hace aquí?, preguntó. Verifiqué si el niño necesitaba algo. Respondí con la voz más firme que pude. No contestó. Llamó a la puerta con los nudillos. Adam, baja para almorzar. No tengo hambre. Karim cerró los ojos un segundo, en un gesto mínimo, cansado. Luego habló más suave. Te espero abajo. Bajé primero y me refugié en la cocina. Encendí la hornilla más pequeña, solo para escuchar el murmullo del agua. La cocinera había dejado caldo de pollo. Serví una taza. No era para mí. Lo supe al olerlo. Ese caldo tibio pertenecía a alguien que necesitaba consuelo. Me quedé de pie frente a la ventana, sosteniendo la taza como si fuera una vela encendida. Vi, reflejado en el vidrio, el paso de Karim por el pasillo que da al comedor. Pasó 2 veces, quizá 3. Hombres así no dudan, a menos que algo dentro de ellos empiece a romperse. Adam no bajó. La señora Wilson murmuró algo sobre falta de disciplina. Karim no respondió. La mesa, tan larga, parecía una pista de aterrizaje vacía. Yo dejé la taza en una bandeja y la acomodé cerca de la escalera, donde él pudiera verla si decidía subir. Un gesto pequeño, pero los pequeños gestos, en casas frías, son a veces la única forma de ternura. Por la tarde llegó el tutor de piano. Adam no salió. Luego el psicólogo infantil. Nada. Por último, la fisioterapeuta. Tampoco. Las puertas podían abrirse con tarjetas magnéticas, pero había otra que no se abría con nada. La del corazón. Yo lo sabía. Había perdido a mi hijo 3 inviernos atrás, y aprendí que hay dolores que solo obedecen a voces muy específicas. A veces, esa voz es apenas el murmullo de una persona que te mira sin prisa. A las 6, mientras lustraba el pasamanos, noté que la luz del despacho estaba encendida. La puerta quedó entreabierta, y desde el pasillo, vi el resplandor azul de múltiples pantallas. Karim estaba inclinado hacia adelante, con la mandíbula tensa. Escuché un clic, luego otro. Reconocí el panel del sistema de seguridad.
Cámaras internas. Sentí un rubor recorrerme la cara. Nos estaba viendo. O, mejor dicho, estaba viendo lo que fue. Nuestro castillo de sábanas, la espada de cartón, el niño riendo. Me aparté sin ser vista. Seguí bajando, paso a paso, con la extraña sensación de ser dos personas a la vez. La mujer que limpia y la mujer que sostiene un mundo que nadie quiere mirar. Cuando terminó el día, Adam golpeó la pared de su cuarto. Una vez. Yo ya estaba en mi habitación de servicio, con la luz apagada. Ese golpe fue como un latido. Me levanté, me calcé en silencio y puse en marcha la única herramienta que tenía, la rutina. Pasé por la cocina, serví un vaso de agua, corté una manzana en gajos finos, tomé una servilleta, subí. Dejé la bandeja en el suelo, al costado de la puerta, y me alejé medio metro. «Está ahí», dije, muy bajito. «No tengo que entrar. Solo quería que supieras que no te dejé solo». La puerta se abrió apenas. Una rendija. Una mano pequeña salió, tomó un gajo, y la puerta volvió a cerrarse. Me quedé de pie, con la bandeja medio vacía y una gratitud inexplicable prendida al pecho. Más tarde, cuando las luces se apagaron una a una, escuché de nuevo las ruedas sobre el mármol. No eran las suyas. Era él, Karim. Caminó hasta la escalera y se detuvo donde yo había dejado la taza al mediodía. La miró, como si adivinara un gesto que no había sabido agradecer. Luego miró hacia arriba, hacia el cuarto de Adam. No subió. A veces, el miedo no es al conflicto, sino a la ternura que puede provocar. Esa noche escribí en mi cuaderno, el que guardo escondido entre las toallas de la lavandería. El silencio no es ausencia, es un idioma. Hoy, la casa lo habló distinto. Cerré el cuaderno al escuchar de nuevo el despacho. Otra vez las cámaras, otro clic, otro ángulo. Sentí una punzada de vergüenza y otra de esperanza. Tal vez él estaba buscando algo más que una falta. Tal vez buscaba el sonido que también había perdido. Antes de dormir, apoyé la frente en el vidrio frío de mi ventana. La ciudad brillaba lejana, como un collar que no me pertenece. Pensé en Adam, en su mano robando un gajo de manzana, en la espada de cartón escondida en mi bolsa, en el hombre que observa pantallas para encontrar una respuesta que no cabe en ninguna imagen. Y comprendí que la tormenta de ayer no había terminado, solo había cambiado de lugar. Ahora vivía en nosotros, bajita, constante, abriendo fisuras. Donde hay fisuras, a veces entra la luz. Han pasado 3 días desde aquella escena, y la casa sigue igual de impecable, igual de muda. Pero yo lo noto. Algo invisible se mueve entre las paredes. Karim ya no camina con la misma seguridad. A veces se detiene frente a las escaleras como si escuchara algo que no puede nombrar. Adam apenas habla. Y yo hago mi trabajo en silencio, como siempre, fingiendo no sentir la tensión que flota en el aire como polvo de cristal. Esa mañana, mientras lustraba el piso del pasillo principal, escuché el zumbido de una cámara girando. No lo imaginé. Miré hacia arriba y la pequeña luz roja parpadeaba. Él estaba mirando. No a mí, exactamente, sino al recuerdo, al juego, a las risas, al castillo que habíamos construido con nada más que sábanas y amor. Esa imagen, que para mí era ternura, para él era una intrusión, pero no podía dejar de verla. Tal vez porque en el fondo, aunque lo negara, extrañaba ese sonido tanto como nosotros. A media tarde, me pidió que llevara té a su despacho. No lo hacía desde el día del incidente, y mi pulso se aceleró al escucharlo. Cuando entré, el ambiente estaba cargado de ese aroma a madera y silencio caro. Karim no levantó la vista de sus papeles. «Gracias», dijo. Su voz fue cortés, neutra, pero en ella había una grieta. Dejé la bandeja sobre la mesa. Quise irme, pero algo me detuvo. «El niño ha estado diferente», me atreví a decir. «Lo sé, no quiere comer».
Tal vez solo necesita compañía, respondí. No mía, pero de alguien que lo escuche. Él levantó la mirada por primera vez. Había cansancio en sus ojos y una sombra de culpa. ¿Usted cree que mi hijo está solo? Creo que todos lo estamos un poco en esta casa, señor. No sé por qué dije eso. Fue una imprudencia. Lo sé. Pero no se enojó. Se quedó mirándome, como si mis palabras lo hubieran desarmado de una forma que ni las reuniones de negocios ni las cifras podían lograr. Esa noche, algo cambió. Mientras me dirigía al ala de servicio, escuché una risa suave venir del piso de arriba. Era Adam. Corrí los últimos escalones, y allí estaba él, en pijama, sentado en el suelo con un cuaderno y una linterna. «Estoy dibujando a mamá», dijo. «¿A tu mamá?», pregunté. «Sí, pero no recuerdo bien su cara. La señora Wilson me dijo que no debo hablar de ella». Me arrodillé junto a él. «A veces no hace falta recordarla toda», le susurré. «Basta con recordarla riendo». Él me miró, y por primera vez desde el incidente, sonrió. De repente, oí pasos. Me levanté rápido, pero era tarde. Karim estaba detrás de nosotros, recostado en el marco de la puerta. No parecía enojado. Parecía curioso. «Buenas noches, Adam», dijo. El niño se escondió detrás de mí, tímido. «Buenas noches, papá». Karim se acercó, se agachó al nivel del niño y tomó el cuaderno. Lo observó en silencio. Después, me miró. «Puede quedarse con él un rato más, si eso lo hace dormir tranquilo». Cuando se fue, el corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. No era miedo. Era algo distinto, algo que me confundía. Como si, por un instante, ese hombre distante hubiera abierto una puerta muy pequeña dentro de sí. Los días siguientes fueron extraños. Me pidió que preparara el desayuno para 3, aunque Adam apenas comía. A veces lo veía observándonos desde lejos, sin decir palabra. Yo fingía no notarlo, pero sentía su mirada, como si tratara de entender algo que se le escapaba. Una noche, mientras recogía los platos, la señora Wilson me detuvo. «No se acostumbre, señora Morales. Aquí los cambios duran poco». Me miró con esa sonrisa fría que no necesita dientes para herir. «No se preocupe», respondí. «Yo no me acostumbro a nada que no sea pasajero». Pero me mentí. Porque esa noche, mientras Adam me pedía otro cuento antes de dormir, sentí algo parecido a la esperanza. Y al cerrar la puerta de su habitación, oí un ruido leve en el pasillo, el clic de una cámara apagándose. Karim no estaba mirando esa vez, o tal vez sí, pero no a través de las pantallas. En mi habitación, abrí el cuaderno que escondo bajo las toallas y escribí: «El eco de una risa puede atravesar muros. A veces, hasta los de mármol». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y sonreí, sin saber por qué. Pero en el fondo lo intuía. Esa casa, que una vez fue puro silencio, estaba comenzando a aprender un nuevo idioma. Uno que no se habla con dinero, ni con órdenes. Se llama afecto. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de soñar. A veces me descubro caminando por los pasillos con una sensación extraña, como si viviera entre dos realidades. La de arriba, hecha de mármol, relojes suizos y silencio, y la de abajo, donde suenan las ollas, el vapor del arroz y la música vieja que la cocinera pone bajito cuando cree que nadie la oye. Yo me muevo entre ambas, invisible, pero últimamente siento que alguien me observa de verdad, no solo desde las cámaras. Desde aquel día en que Karim me permitió quedarme con Adam, algo cambió en el aire. El niño volvió a sonreír, y él, aunque no lo admitiera, empezó a aparecer con más frecuencia en los lugares donde estábamos. A veces fingía buscar un libro o revisar su reloj, pero su mirada se quedaba más tiempo de lo necesario. Una mañana, mientras servía el desayuno, Adam me pidió pan con miel. Karim levantó la vista del periódico, sorprendido.
Hace años que no pide eso, dijo. A veces los niños solo necesitan sentirse en casa, respondí. Él asintió, y por un momento, su mirada fue distinta. Más humana, menos armada. Esa tarde, cuando terminé mi turno, lo encontré en el jardín. Llevaba la camisa arremangada y los zapatos hundidos en la tierra húmeda, observando cómo Adam intentaba atrapar una mariposa. No era una imagen que esperaría de un hombre así, sin traje, sin ese escudo de elegancia. ¿Sabía usted que las mariposas no se dejan atrapar cuando uno las mira directo? Le dije desde cierta distancia. Karim sonrió apenas. Entonces, ¿cómo se las atrapa? No se las atrapa. Se espera que se acerquen, respondí. Se quedó mirándome en silencio. No sé si pensaba en mariposas o en otra cosa, pero ese silencio fue distinto al de siempre. No dolía. En los días que siguieron, la casa cambió de ritmo. El comedor dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un lugar donde se escuchaban cucharas chocando con platos y, a veces, risas pequeñas, casi tímidas. Incluso la señora Wilson, aunque no lo soportara, tuvo que admitir que el niño dormía mejor, comía más y ya no despertaba llorando. Pero no todos los ojos en esa casa miraban con bondad. Una noche, al terminar de doblar las toallas, la encontré esperándome en el corredor. El señor la observa demasiado, dijo, sin rodeos. Yo solo hago mi trabajo. Precisamente por eso, contestó. En esta casa, el trabajo nunca debe confundirse con afecto. Se alejó dejando atrás el aroma a perfume caro y amenaza contenida. Cené sola, pensando en sus palabras. No me asustaron, pero me hicieron consciente de algo que intentaba negar. Karim ya no era solo mi empleador. Lo notaba en los gestos pequeños, en la forma en que dejaba la puerta entreabierta cuando trabajaba, en cómo bajaba la voz al dirigirse a mí, en cómo a veces parecía escuchar más de lo que decía. Una noche, después de leerle un cuento a Adam, me pidió que me quedara un momento. ¿Por qué mamá se fue?, preguntó, con los ojos fijos en el techo. Me tomó un segundo responder. No se fue. Está en los lugares donde más la querías. ¿Y si yo la olvido?, susurró. Ella no te olvidará. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había dormido. Pero no. Solo estaba conteniendo las lágrimas. Salí despacio, cerrando la puerta sin ruido. Karim estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Puedo saber qué le dijo?, preguntó. Nada que un padre no deba oír, contesté. Me miró con algo que no supe leer. Gracias, murmuró al final, antes de alejarse. Esa fue la primera vez que lo escuché dar las gracias. Una palabra tan simple, pero en su voz sonó como una confesión. Desde entonces, cada día tiene un tono nuevo, un matiz que antes no existía. Me encuentro sonriendo sin motivo, y eso me asusta, porque sé que estoy caminando en la línea más delgada de todas, la que separa el deber del deseo, el respeto del afecto. Hoy, mientras lavo los platos, Adam dibuja en la mesa de la cocina. Karim entra, con el abrigo sobre un hombro. ¿Qué haces, hijo?, pregunta. Dibujo a Elena. Él me mira, sin decir nada. No hay reproche, solo un largo silencio que parece una pregunta. No sé qué responderle, ni siquiera con los ojos. Pero cuando se va, el corazón me late distinto. Quizás porque ya no somos tan diferentes como creímos. Dos personas atrapadas en una casa enorme, tratando de recordar cómo se siente el calor humano. Y mientras guardo los platos, pienso que tal vez, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo juntos a vivir entre dos mundos, el del deber y el del amor que aún no se atreve a pronunciar su nombre. Hay días en que el pasado llega sin permiso, como el olor del pan tostado en la mañana, o el sonido de una canción antigua que uno creía haber olvidado. Ese día fue así. Era sábado,
y Karim había cancelado todas sus reuniones para pasar el día con Adam. La noticia corrió entre el personal como una rareza. La señora Wilson comentó que nunca lo había visto quedarse un fin de semana completo desde la muerte de su esposa. Yo fingí no escuchar, pero sus palabras me hicieron pensar. El niño pasó la mañana dibujando con tizas de colores en el jardín. Karim, sentado a su lado, parecía incómodo al principio, pero poco a poco fue relajando los hombros. Yo los observaba desde la distancia, dispuesta a intervenir solo si me llamaban. Sin embargo, hubo un momento en que Adam corrió hacia mí, sosteniendo su cuaderno. «Mira, Elena», dijo, «dibujé a mamá y a ti». En la hoja había 3 figuras torpes, con sonrisas grandes y manos unidas. Karim se acercó y por un instante, la luz del sol se reflejó en sus ojos con un brillo que no supe definir. Más tarde, mientras preparaba té en la cocina, lo escuché entrar. Su voz era tranquila, pero tenía un tono curioso. «¿Usted conocía a mi esposa?», preguntó de repente. El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué lo dice?». Adam me dijo que mencionó algo sobre el orfanato donde ella hacía voluntariado. Asentí despacio. «Sí, nos conocimos allí hace muchos años. Yo daba clases de lectura a los niños los fines de semana. Ella era dulce, diferente a todo lo que uno espera de alguien con tanto dinero. Siempre llevaba un cuaderno de notas y un termo de café que nunca compartía». Karim sonrió levemente. Sí, ese era su ritual. Café sin azúcar y silencio. Una vez, continué, me regaló un libro. Cumbres borrascosas. Me dijo que era su favorito. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que recordaban a alguien con respeto, sin posesión. Karim se apoyó en el mostrador, con la mirada perdida en algún punto del pasado. «No sabía que usted había estado allí», dijo, más para sí mismo que para mí. «Quizás el destino se divierte a veces, o solo nos hace esperar el momento adecuado», respondí sin pensar. Cuando levantó la mirada, su expresión había cambiado. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si de pronto me viera bajo otra luz. Me apresuré a recoger las tazas, pero él me detuvo con un gesto. «No, déjelas». Me quedé quieta. Él tomó una de las tazas y la sostuvo entre sus manos. «¿Cuántos años hace de eso?». «8», dije. «Fue poco antes de que mi hijo enfermara». «Lo siento». No supe qué decir. Nadie en esa casa me había dicho esas palabras con sinceridad antes. Esa noche, me costó dormir. Recordar el orfanato fue como abrir una herida que ya no sangraba, pero seguía doliendo. Pensé en la esposa de Karim, en su sonrisa leve, en la fragilidad que ocultaba tras la elegancia, y en cómo la vida, de un modo extraño, me había devuelto al mismo lugar desde otro ángulo. Al día siguiente, noté algo diferente en la mirada de la señora Wilson. Tal vez había escuchado algo, o simplemente percibía el cambio. En una casa como esa, nada pasa desapercibido. Su voz sonó cortante cuando me llamó a la despensa. «¿Qué pretende, señora Morales?», preguntó sin rodeos. «No pretendo nada. El señor no es un hombre para...». Se detuvo antes de decir la palabra, pero la dejó suspendida en el aire. «¿Para qué?», respondí. «¿Para sentir?». Sus labios se apretaron. «No mezcle lo humano con lo laboral. Aquí eso se paga caro». Salí de allí con las manos temblando. No por miedo, sino por indignación. ¿Por qué le molestaba tanto ver felicidad en esa casa? Esa tarde, Karim me pidió que lo acompañara a revisar unos archivos antiguos en la biblioteca. Me mostró una caja con cartas, fotografías, documentos de su esposa. «Estoy pensando en crear una fundación con su nombre», me dijo. «Usted la conoció mejor que muchos de los que estuvieron en su funeral. Quisiera su ayuda». Asentí, sin palabras. Él me miró de nuevo, y algo en su expresión me recordó al hombre que alguna vez debió ser antes de encerrarse tras sus muros.
pero mientras sostenía una fotografía entre mis dedos, sentí una punzada en el estómago. Porque detrás de esa dulzura, algo me decía que la calma no duraría, que los ecos del pasado, cuando se despiertan, nunca llegan solos. Esa noche, mientras guardaba el delantal, vi pasar a la señora Wilson hablando por teléfono, en voz baja. Dijo mi nombre. Y el del señor Karim. Entonces lo supe. Los fantasmas del pasado no eran los únicos que rondaban esa casa. Había otros, más vivos, más peligrosos, y dispuestos a destruir cualquier cosa que oliera a afecto. A veces la calma no es más que el silencio que precede a la tormenta. Y esa tormenta llegó una tarde cualquiera, disfrazada de rutina. Estaba limpiando los estantes de la biblioteca cuando escuché un grito. No era de Karim, ni de Adam. Era la voz cortante y teatral de la señora Wilson. Bajé corriendo, con el corazón golpeando el pecho. Ella estaba en el vestíbulo, sosteniendo un joyero abierto en las manos. «Faltan las piezas de esmeraldas», dijo, mirando directamente hacia mí. «Las que la señora Al-Fayed guardaba en este cofre». Sentí que el aire se congelaba. A mi alrededor, los empleados se miraban unos a otros, temerosos. «Debe de haber algún error», respondí, intentando mantener la calma. «Yo nunca he tocado nada que no sea mi trabajo». «¿Ah, no?», replicó ella, sacando de su bolsillo un pañuelo de seda. Esto estaba en su cuarto. Lo reconocí enseguida. Era mío, sí, pero lo usaba para limpiar las molduras. No entendí cómo había terminado allí, entre sus manos. Quise explicar, pero mis palabras se ahogaron al ver a Karim descender las escaleras. Su mirada era dura, confundida. Adam se asomó desde el corredor, con los ojos grandes, sin comprender. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Karim. «Encontramos evidencias de robo», dijo la señora Wilson. «Segura, como quien ya ha ganado». «Eso no es cierto», dije, dando un paso al frente. «No he robado nada». Él me miró, sin hablar. Sus ojos buscaban una respuesta que no sabía si quería encontrar. «Revisen su habitación», ordenó. Entraron 2 guardias de seguridad, acompañados por la señora Wilson. Todo fue rápido. En menos de 5 minutos, bajaron con una pequeña caja envuelta en un trapo. Dentro, brillaban las esmeraldas. Las piernas me fallaron. No entendía. No podía entender. «Eso no es mío», susurré. La gobernanta me miró con esa sonrisa fina que siempre me heló la sangre. Entonces, ¿cómo explica que estuvieran en su armario? Quise hablar, pero la vergüenza me paralizó. Karim apartó la mirada. No gritó, no acusó, no insultó, pero su silencio dolió más que cualquier palabra. «Será mejor que se retire», dijo finalmente. «Mañana resolveré esto con la policía». Adam corrió hacia mí, llorando. «Papá, no. Ella no lo hizo. Ella no». Karim lo sujetó por los hombros. «Adam, por favor». El niño se soltó y me abrazó con fuerza. Su llanto empapó mi blusa. «No te vayas», me dijo. No pude responderle. No quise que me viera llorar. Esa noche, recogí mis pocas cosas. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era el mismo que conocí. Era un silencio cargado, como una respiración contenida. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Adam. Toqué suavemente, pero no respondió. Seguro dormía. Dejé en el suelo su cuaderno con los dibujos, el del castillo de sábanas y las 3 figuras de manos unidas. Cuando crucé el vestíbulo por última vez, vi a Karim en el pasillo, solo. No se acercó. Apenas un gesto con la cabeza, un intento de despedida sin palabras. Quise decirle que lo perdonaba, pero la voz no me salió. Así que simplemente bajé la mirada y salí. El aire frío de Chicago me golpeó el rostro. Caminé sin rumbo, sin saber dónde ir. Pensé en mi hijo, en la tumba donde descansa, en lo mucho que había costado levantarme una vez, y en cómo todo parecía repetirse. Pero esta vez dolía distinto,
porque no solo perdía un trabajo, perdía algo que había empezado a parecerse a un hogar. Al día siguiente, tomé una habitación barata en un pequeño motel. Pasé horas mirando el techo, repasando cada detalle, cada palabra, buscando un sentido. Fue entonces cuando recordé algo: las cámaras. Karim las revisaba cada noche. Si las revisaba ahora, vería quién colocó esas joyas en mi cuarto. Pero, ¿lo haría? ¿Querría saber la verdad? ¿O preferiría seguir creyendo la mentira cómoda que la señora Wilson le había servido en bandeja? Esa pregunta me acompañó durante días, hasta que una tarde, al abrir la puerta del motel, encontré a Adam en el pasillo, con una bufanda enorme y los ojos hinchados de llorar. Detrás de él, Karim. «Lo siento», dijo, con voz baja. Tenía que comprobarlo por mí mismo. En sus manos llevaba una carpeta. La abrió y me mostró las imágenes. La señora Wilson entrando en mi habitación con la caja de joyas, mirando hacia las cámaras, segura de que él nunca revisaría esas horas. No supe si llorar o abrazarlo. Él bajó la cabeza. «Fui un cobarde», admitió. «Y no tengo excusas, pero no podía odiarlo, porque en su voz había algo que nunca antes había escuchado. Humanidad». «Ya es tarde, señor», dije, aunque el corazón me dolía al decirlo. «No», respondió. «Todavía no». Adam se aferró a mi mano y la apretó fuerte. «Papá dice que vuelvas», dijo, «que ahora sí podemos tener un hogar». Y en ese instante, bajo el cielo gris de Chicago, entendí que las segundas oportunidades no llegan cuando uno las pide, sino cuando uno las merece. Nunca olvidaré la manera en que Karim me miró aquella tarde en el pasillo del motel. No era el mismo hombre que me había despedido con frialdad. Había en sus ojos algo roto, una sombra de culpa que parecía pesarle más que todos sus negocios juntos. Me quedé inmóvil, con la bufanda de Adam en la mano y el corazón desordenado. No sabía si debía abrazarlo o cerrar la puerta. «Vine porque tenía que hacerlo bien esta vez», dijo. «Lo que ocurrió no fue justicia, fue cobardía. Fue dolor», respondí. «Y de eso ya tuvimos suficiente todos». Adam me miraba, con la esperanza infantil que desarma cualquier muro. «Elena, por favor», susurró. «Vuelve a casa. Papá ya sabe la verdad». Esa palabra, ¿verdad?, me dolió más de lo que imaginé. Porque sí, él la sabía, pero el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota, no se cose con disculpas. Sin embargo, había algo en su voz, en su mirada cansada, que me hizo dudar. Tal vez porque llevaba años viendo hombres esconderse detrás del orgullo, y era la primera vez que uno se desarmaba frente a mí. «No lo hice solo por usted», añadió. «Lo hice por él. Adam necesita a alguien que no le tema al silencio. ¿Y yo?», bajó la voz. «También la necesito». Sentí un nudo en la garganta. La habitación olía a polvo, a tristeza acumulada, pero también a comienzo. «Si regreso», dije despacio, «será solo por el niño». «Por supuesto», respondió él. Pero su mirada dijo otra cosa. Regresamos esa misma noche. El chofer llevó a Adam dormido en el asiento trasero. Karim y yo no hablamos durante el trayecto. Solo el sonido del motor llenaba el espacio entre nosotros. Sin embargo, en ese silencio había paz, la primera en mucho tiempo. Al llegar, la mansión estaba distinta. Sin la señora Wilson, el aire parecía más limpio. Las luces estaban encendidas, suaves, cálidas. No era la casa que había dejado. Era otra. Tal vez porque él también era otro. «He despedido a todos los que sabían y callaron», dijo, mientras abría la puerta. «No volveré a permitir que la mentira tenga lugar aquí». Asentí sin palabras. Caminé hasta la sala y me detuve en el mismo punto donde, semanas atrás, Adam y yo habíamos construido nuestro castillo de sábanas. El piso aún guardaba la huella del sol de aquella tarde. «Lo recuerdo», dijo Karim detrás de mí. Ese día comprendí que había algo que el dinero nunca me daría:
La risa de mi hijo. Sonreí apenas. A veces los milagros se parecen a los juegos, murmuré. Él asintió, y por un instante, el silencio entre nosotros fue tierno, casi familiar. En los días que siguieron, traté de mantener las distancias, pero Adam no lo permitió. Me pedía leerle, cocinar juntos, pasear por el jardín. Karim a veces se unía, otras solo observaba desde lejos, con esa expresión entre gratitud y nostalgia. Una tarde, mientras el niño dormía la siesta, lo encontré en la biblioteca. Estaba revisando papeles, pero no eran de negocios. Eran las cartas de su esposa, cuidadosamente ordenadas. «Voy a donar parte de mi fortuna al orfanato donde ustedes se conocieron», me dijo sin levantar la vista. «Es lo mínimo que puedo hacer por ella, y por ti. No tiene que hacerlo por mí. Lo sé, pero quiero hacerlo contigo». Su voz tenía un peso nuevo. No era orden, ni caridad. Era una invitación a quedarme, a formar parte. No supe qué responder. Me limité a recoger un papel que había caído al suelo. Era una foto. En ella, su esposa aparecía rodeada de niños. Detrás, borrosa, estaba yo, sosteniendo un cuaderno. «El destino no se equivoca tanto», dijo él, sonriendo apenas. Esa noche, mientras cenábamos los tres juntos, Adam levantó la copa de leche y dijo: «Brindo porque ahora sí somos una familia». Karim y yo nos miramos, no dijimos nada. Pero en ese silencio, algo se selló. No un contrato, sino un pacto invisible. Cuando me retiré a mi habitación, el corazón me latía despacio, como si tuviera miedo de creer. Abrí mi cuaderno, el mismo donde anoto los días grises, y escribí: «El perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos». Y hoy, por primera vez, alguien me los mostró. Apagué la luz, sabiendo que el amanecer siguiente traería algo más que sol. Tal vez una nueva forma de amar, una que no nace del deseo, sino del respeto y la redención. Y mientras el sueño me vencía, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algún lugar. Han pasado algunas semanas desde mi regreso, y todavía me despierto algunas mañanas pensando que todo fue un sueño. El silencio sigue habitando la casa. Sí, pero ahora es otro silencio. Uno lleno de vida, de pasos, de respiraciones, de pausas que no asfixian. A veces me sorprendo deteniéndome en el pasillo solo para escuchar el sonido de Adam riendo al fondo, o la voz de Karim hablando por teléfono sin el tono seco de antes. Es como si, de repente, el aire se hubiera llenado de algo más ligero, más humano. La primera vez que Karim me pidió que lo llamara por su nombre, creí que había escuchado mal. «No soy tu patrón, Elena», dijo con serenidad. «Al menos no aquí, no ahora». No supe qué responder. Lo miré unos segundos y luego asentí, sonriendo con timidez. Entonces, gracias, Karim. Esa simple palabra, su nombre, sonó extraña en mi boca, como una fruta nueva. Pero también fue el comienzo de una costumbre que poco a poco se volvió natural. Desde entonces, nuestras conversaciones son diferentes. Ya no hay órdenes, hay intercambios. En las tardes, cuando Adam duerme o estudia, a veces nos sentamos junto a la chimenea. Él lee informes, yo tejo o leo mis cuadernos antiguos. Ninguno interrumpe al otro, pero el silencio entre nosotros se ha vuelto amable, casi íntimo. Un día, me llevó al jardín. Había mandado plantar flores nuevas, violetas, las favoritas de su esposa. Pensé que era justo, me dijo. Ella las amaba. Y ahora creo que le gustaría verlas aquí, donde su hijo vuelve a reír. Me conmovió la ternura con la que habló. Ella estaría orgullosa, le respondí. Karim me miró y asintió. Pero en su mirada había algo más que nostalgia. Había una gratitud silenciosa, como si supiera que las heridas no desaparecen, pero pueden florecer si se cuidan con respeto. Esa noche,
Adam apareció en mi habitación con una linterna y un cuaderno. Mira, dijo emocionado. Dibujé otra vez nuestro castillo de sábanas. Lo miré. 3 figuras bajo una fortaleza hecha de cojines, y sobre ellas un sol inmenso. ¿Y quién es ese sol? Pregunté. Eres tú, respondió sin dudar. Porque cuando tú llegas, todo brilla. Lloré sin querer. No porque fuera triste, sino porque hacía mucho que nadie me veía así, como algo que ilumina. Con el tiempo, Karim propuso algo que me sorprendió. Quiero que seas la tutora oficial de Adam, dijo. No como empleada, como parte de la familia. Me quedé muda. No sé si... Sí lo sabes, me interrumpió suavemente. Lo haces desde que entraste en esta casa. Solo faltaba reconocerlo. Acepté. No por él, sino por el niño. Pero también, lo sé, por mí. Porque por primera vez sentí que tenía un lugar donde quedarme sin miedo. La señora Wilson se fue sin despedirse. La casa se llenó de rostros nuevos, de empleados que no caminaban como sombras. Los desayunos volvieron a tener ruido, olor a pan y a café recién hecho. Y Karim, aunque seguía siendo reservado, ya no parecía un hombre ausente. A veces se le escapa una sonrisa, de esas pequeñas, honestas, que uno no puede fingir. Un domingo, mientras Adam jugaba con su cometa en el jardín, Karim se acercó. Gracias, Elena, dijo. ¿Por qué? Por devolverme a mi hijo. Y, de alguna manera, a mí también. No supe qué responder, solo lo miré y en su rostro vi algo que nunca antes había visto. Paz. Nos quedamos así, de pie, bajo el sol de otoño, mirando cómo el niño corría con su cometa. Por primera vez, la casa no parecía una mansión, parecía un hogar. Esa noche, escribí en mi cuaderno, el hogar no es un lugar, es el instante en que alguien te mira sin pasado ni juicio y aún así te elige. Y mientras la tinta se secaba, escuché los pasos de Karim acercarse por el pasillo. Golpeó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro. Entró con una copa de vino y 2 tazas de té. Brindemos, dijo. Por los segundos comienzos. Sonreí. Por los comienzos que llegan cuando uno ya había dejado de esperarlos. Nos miramos en silencio. Afuera, la lluvia empezó a caer, mansa, tibia. La casa olía a madera húmeda y a promesa cumplida. Y en ese instante comprendí que mi historia, la de la mujer que un día fue empleada y acabó salvando a una familia entera, no era un cuento de hadas. Era algo mejor. Una verdad sencilla, tejida con amor, perdón y el valor de quedarse donde una vez quisiste huir. Porque a veces, el destino no cambia a las personas. Solo les recuerda quiénes podían ser si se atrevían a mirar con el corazón.